Muy bien, buenas noches a nuestra clase de hidráulica, bienvenidos. Bueno, vamos a seguir agotando un poco la instancia, el uso que podríamos darle a la ecuación de Hazen-Williams previo a hablar de la ecuación de Darcy-Weisbach para pérdida por fricción, ¿sí? Entre las aplicaciones que podemos tener allí, en este caso, por favor, creo que alguien ha levantado la mano, Roger. Oigamos. Miguel, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, ¿usted sabe algo de laboratorios de hidráulica? ¿Quién es el que...? Todavía no sé mayor cosa, pero gracias por decirlo. Voy a averiguar en coordinación de... Bueno, hoy no le ofrezco, voy a averiguar mañana y espero tener respuesta para la próxima clase. Eso sí puedo hacer. Escribir a coordinación para ver cómo está esa situación. No puedo hacer más. Gracias, Ingrid. Bueno, está bien. Gracias por preguntar. Entonces vamos a ver algunos otros temas de hidráulica donde se puede aplicar, por ejemplo, la ecuación de Hazen-Williams. ¿Se recuerdan? Ecuación para agua, ¿sí? 22 grados centígrados, como quien dice la temperatura máxima. Agua caliente, pues ahí tenemos las ecuaciones de Fa o Whipple. ¿Se recuerdan de eso? Eso sí tengo la anotación aquí. Eso ya es para diseño, digamos, ya un poquito más especializado. Con esto. Fa o Whipple. Estamos en la página 19. Estaba hablando de esto, agua fría, diámetro de tubería, se supone idealmente mejor si tengo tubo de más de 2 pulgadas y grandes tramos con pocos accesorios. Bueno, digamos en lo que hicimos con la línea compuesta, el único accesorio ha sido, por ejemplo, la junta de tubería. Bueno, miren otra cosa, otro tema que vamos a ir revisando. En algún momento vamos a regresar a algunos de estos, solo quiero ir planteando el panorama. Fíjense que también Hazen-Williams la vamos a aplicar, por ejemplo, tengo un ejemplito aquí en la página 35. Por ejemplo, cálculo de circuitos de agua, ¿sí? Por ejemplo, un Hardy-Cross para tubería, ¿sí? Puede ser otro método, ese es un método bastante viejo, igual que Hardy-Cross, digamos, para estructura. La cuestión ahí es el reparto proporcional. Por ejemplo, Hardy-Cross para estructura, se hace un reparto de los momentos canónicos en función de la rigidez de los elementos, eso es todo. Mientras más grande es el factor, digamos, de rigidez, que sale de la rigidez, mayor momento va a recibir del momento canónico. Bueno, eso sí, lo del momento canónico casi eso es parejo para la mayoría de métodos, ¿no? Necesito la inercia centroidal, la inercia de la sección, su módulo de elasticidad, la luz del elemento, ¿sí? En el caso de agua, fíjense que aquí va a ser lo interesante, puedo hacer un reparto de caudales internos en función de la pérdida por fricción. Otra vez, en redes, por ejemplo, de distribución de agua, puedo hacer un reparto de caudales internos en función de ¿qué? De la pérdida por fricción, la ecuación de Hazen-Williams que estamos estudiando. Entonces puede que en estas clases pues nos vamos a entretener un poquito con esto. Hablemos un poquito de la red de distribución. Ahora miren una cosa, solo para anticiparles esto, algunos digamos que veo ahora en hidráulica, por ejemplo hace 1 o 2 años con la cuestión de pandemia, estuvieron con su servidor en la clase de mecánica analítica 1. Y por ejemplo ahí para el tema de armaduras con método gráfico, nodos, matrices, ecuaciones, ¿se recuerdan que ahí platicamos de las acciones, reacciones externas a la armadura?
y de los esfuerzos de tensión, compresión, que son paralelos al elemento. La misma idea me la voy a llevar ahora a redes de agua, que es la misma idea para redes de drenaje de canales y para redes de electricidad, donde tengo caudales o corrientes internas o internos paralelos a su elemento, ¿sí? Como también voy a tener caudales, gastos, consumos externos a la red de distribución, igual que el problema de armaduras. Solo para poner esto en contexto, y es que ahí van a ver que ahí vamos a casar, vamos a trabajar con la ecuación de Hazen-Williams. Por ejemplo, lo clásico de armaduras. La armadura más sencilla con la que comienzo, acción, no es mecánica 1, solo un pequeño recordatorio, nodo, nodo, nodo. Si tengo carga gravitacional y tengo 3A, las reacciones, por ejemplo aquí, si calculo en función de A va a ser 1.5A, 1.5A. 3A, digamos, en Y, en sentido negativo, que se equilibran con 1.5A por 2, que me da 3A en Y positivo. Sumatoria de fuerzas externas igual a 0. Ahora, de esto se recuerda, habíamos derivado en los esfuerzos, por ejemplo, de compresión, el esfuerzo de tensión. Ahora, ¿cuál era la hipótesis básica de estos? Que estos son paralelos a su elemento. Esto que tengo en azul paralelo a su elemento, esto que tengo en azul paralelo a su elemento, solo es un recordatorio. De esa cuenta yo podría dibujar, por ejemplo, A, otro A, otro A, ¿sí? Y podía equilibrarlo al inicio, los esfuerzos externos. Recuerden aquí el eje de simetría. Puedo agregar, por ejemplo, de aquí para acá 1.5A, 1.5A. Esfuerzo paralelo a su elemento. Puedo agregar aquí, esta compresión es esta. Bueno, no me quedó tan bien. No me gusta cómo quedó. Un poquito más tendido. Y tengo esto. Este esfuerzo paralelo a este elemento, este esfuerzo paralelo a este elemento, y este esfuerzo horizontal de aquí para acá, paralelo a su elemento, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los esfuerzos internos de compresión y tensión? Que son estos de acá, paralelos a su elemento. Muy bien. ¿Qué pasa con los circuitos de agua? Donde voy a casar o voy a trabajar con la ecuación de Hazen-Williams, porque voy a distribuir Hardy-Cross de agua. Si quieren anotemos eso. Por ejemplo, vamos a hacer un Hardy-Cross para agua como una función de la pérdida de carga. Eso es lo que vamos a hacer. Ahí tenemos que llegar. Entonces, por ejemplo, dependiendo de cómo sea el trazo de urbanismo del lugar, por ejemplo, algunas partes de Quetzaltenango, se me ocurre la zona 3, por aquí por donde está la democracia. Básicamente tengo a veces rectángulos. Vamos a hacerlo bien.
Un trazo bastante parejo. Bueno, no me quedó tan parejo como yo quisiera. Etcétera. Ojo, tengo que tener aquí el norte. Tengo que indicar el norte, por ejemplo, en el plano, ¿sí? Ya sé que tengo avenidas y tengo calles. Muy bien. Puedo hacer, por ejemplo, en algún momento, un plano de densidad de vivienda, por ejemplo. Miren cómo funciona esto. Más o menos la vieja escuela. Por ejemplo, yo tengo que ver cuántos frentes de casa y de cuántos niveles es la casa, si tengo locales, comerciales, si hubiera alguna pequeña fábrica. Voy haciendo conteo, digamos, de propiedades, de bienes raíces. En algunos lugares hay más densa población. En otros lugares no es tan denso, por ejemplo. Va a depender mucho de cómo está el catastro, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial, ¿eh? Esas cosas. ¿Sí? Entonces, digamos que para toda esta densidad de vivienda que incluye negocios, pequeñas industrias, talleres de artesanías, hoteles, lo que usted quiera, pues digamos que en nuestras ciudades hay una cosa interesante, no tenemos un ordenamiento tan rígido. De esa cuenta, donde antes era vivienda, resulta que ahora improvisaron una pequeña casa de salud, o en algunos casos improvisaron un colegio, por decirle algo, ¿sí? Cuando originalmente era una vivienda de la vieja escuela. No hay un orden muy establecido. En otros lugares no es tan así. Tenemos un área comercial muy definida, áreas, digamos, de viviendas muy bien definidas. Casi no hay tiendas de barrio, ¿no? Eso solo es comercio, solo es vivienda, perdón. Si necesita ir a la tienda, vaya al supermercado más cercano. Y ahí sí, cultura de utilizar vehículo y toda esa cuestión. Bueno, nosotros no somos así. Estamos un poco revueltos, por no decir bastante revueltos en ese sentido. Entonces, la cuestión es que en algún momento voy a necesitar, digamos, distribuir agua. Por ejemplo, puedo pensar en algunos circuitos, una red primaria, pensemos que aquí está, que fuera un ingreso nada más.
eso. Y por ejemplo, los ramales principales que fueran estos. En algún momento podría tomar más o menos esto para acá. Por decirle una idea de diseño. ¿Puedo cerrarlos? Puede que no. Bueno, si quieren los dejamos cerrados. ¿Sí? Entonces, la cuestión es esta. Por ejemplo, este sector de casas de acá, por ejemplo, esta partecita de aquí, puedo juntar aquí el punto de consumo. Ojo, ¿dónde voy a juntar estos puntos de consumo? Igual que en estructuras necesito análisis de nodos. ¿Sí? Necesito colocar mis nodos. Punto de convergencia de caudales. Si el nodo en armaduras era punto de convergencia de esfuerzos, aquí en redes, ¿sí?, de agua, los nodos va a ser punto de convergencia de caudales. ¿Sí? Así como tengo, digamos, acciones, aquí las acciones van a ser estos, que son mis puntos de consumo. Por ejemplo, este sector de casitas de acá lo voy a tirar para acá. Este sectorcito de acá lo tiro para acá. Este sector de acá lo tiro para acá, mire. Este sector de acá lo tiro para acá, ¿sí? Estas viviendas de aquí lo tiro para acá. La sumatoria de todo esto, ¿verdad? Estos de aquí los tiro para acá, como que estuviera haciendo, digamos, diagramas de cuerpo libre. ¿Sí? Este sectorcito de acá, su punto de consumo. Estas casitas de acá, su punto de consumo. En realidad es más acá. A estas de acá, su punto de consumo. Punto de consumo, punto de consumo, punto de consumo, punto de consumo, y a cada nodo le agrego su punto de consumo. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Igual que los triángulos de armaduras, que tengo esfuerzos externos, acciones, reacciones, externos a la armadura, también aquí tengo caudales externos a la red de distribución. ¿Cuáles son esos caudales externos a la red de distribución? Los puntos de consumo y el ingreso. Aquí va la entrada del acueducto, la entrada de la línea por gravedad. Puede que sean varias entradas, en algún momento estoy metiendo por aquí un pozo mecánico profundo, tengo dos entradas. Entonces, los puntos de consumo, igual que en las armaduras, son las acciones, ¿sí? ¿Y cómo hago? Pues aquí voy a integrar cuántas viviendas tengo, cuántos habitantes tengo por vivienda, concepto de dotación, cuántos litros por habitante día. Muy bien, cuántos litros por habitante día, según el censo son 4.5 habitantes por vivienda. Tengo 20 viviendas y ahí voy sacando la integración de cada uno de estos por sector. Muy bien, ¿alguien levantó la mano? Isaac Rafael. Sí, dije mucho gusto, buenas noches. Buenas noches. Disculpe una pregunta. Es el caso de agua, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en el caso de los drenajes para evitar todo el área que se saturan los drenajes de las viviendas? Ok, vamos a terminar de contestar eso y regresamos a su pregunta. Ahora, la cuestión ahí, vamos a ver una cuestión ahí. Saturación de drenaje, pero ¿a qué se refiere? ¿A humedad de pared? ¿A regreso de drenaje?
no sé, perdone que necesito que me oriente un poquito más, por favor, Isaac. Sí, en algún momento la humedad, disculpe. La humedad de pared. Así es. Va. Miren, mucho cuidado y bueno, cuestión ahí de drenaje, tal vez solo una cuestión así muy general. Y ese tema podemos retomarlo a la hora de calcular canales y acequia en hidráulica. Qué bueno, porque en su momento entramos a cosas de aplicación. Y es que eso no solo es para ingeniería civil, para ingeniería mecánica, que tengo que ver instalaciones. Ahí sí, me gusta o no. Mire, problema con los drenajes, a veces eso viene desde una mala instalación de la tubería de agua. ¿Por qué? Estoy instalando tubo PVC, le voy a presentar un escenario así muy general, me dice si eso le ayudó o no. Y esto sí viene con tema de hidráulica. A veces hay gente que agarra el PVC, le echa solvente, lo junta y ahí está. No, hay que lijar donde se va a echar el solvente, el pegamento, y se hace la unión. Si yo no lijo ahí, pues seguro que se va a empezar a salir el agua. Recuérdese que el agua está a presión. Una mala práctica: rompo la pared, coloco la tubería, cierro después, no vi si quedó bien hecha la junta o no. Cuando eso entra a trabajar y tiene presión, no me doy cuenta si hay filtración o no. ¿Y cuál es el problema en este caso con la pregunta de Isaac? Cuando eso empieza a humedecer la pared, se empieza, digamos, 3-4 meses, ingeniero, fíjese que mi pared se está humedeciendo. Fíjese que son casas nuevas de condominio. Mire, donde está el baño en el segundo nivel ya tengo humedad en la pared. ¿Qué pasó? Lo más probable es que se hizo muy mala la instalación de tubo de PVC. De entrada tengo que romper ahí y ver dónde está la bendita fuga. Entonces, si ese es el caso, remedio para evitar ese problema, que nos va a llevar a la pregunta de Isaac: instalen toda la tubería que esté a la vista, ¿sí? En la entrada de la tubería que usted esté instalando, por ejemplo, para instalaciones de equipo, ingenieros mecánicos, ¿sí? En la entrada de distribución de agua, coloquen un manómetro y atrás una bomba, llenen toda la tubería, mantengan una presión, por ejemplo, 40 metros columna de agua, ¿sí? Por ejemplo, mantengan esa presión constante 6 horas, 12 horas, 48 horas, es la famosa prueba de bombeo. En función de la importancia y seguridad, más tiempo para la prueba de bombeo. Y el chiste es que se mantenga, por ejemplo, esos 40 metros columna de agua en el manómetro. ¿Cuántos PSI serán? Pues simplemente se recuerda que hay que dividirlo entre, ¿qué? 0.7. Recuérdense que PSI por 0.7 igual a metro columna de agua. Metro columna de agua dividido 0.7 PSI, ¿sí? Si hiciéramos un cálculo rápido con 40 metro columna de agua, que es una presión decente, no me va a romper tan fácilmente los empaques de los chorros, por ejemplo. Ese dato es importante. Entonces, por ejemplo, 40 metros columna de agua dividido 0.7, estoy hablando de 57, 55, pongámosle, redondeémoslo en 60 PSI. Tengo que mantener 60 PSI, libre pulgada cuadrada, durante 12 horas, durante 24 horas. Al momento en que yo vea que la aguja del manómetro empieza a bajar, empezó a bajar, lo más seguro es que tengo fuga. Como la instalación está a la vista, tengo que ver dónde está la fuga y corregir el problema antes de cerrar la tubería, porque después no sé qué va a pasar si se humedece la pared. Y aquí viene Isaac, parte de respuesta a su pregunta. Se humedece la pared, se satura la pared, sobre todo en la parte de abajo. Si esa saturación pasa al cimiento y del cimiento pasa al suelo donde se apoya el cimiento, ese valor soporte del suelo puede bajar y resulta que en algún momento ese cimiento se va a hundir. Después, cuando veo, además de que tengo una pared húmeda,
empiezan a aparecer grietas. Y ahí sí, disculpe, pero lo tengo que hacer todo de nuevo. No sé si ahí voy contestando su pregunta, Isaac. Sí, muchas gracias, dije, buenísima la explicación, gracias. Va, cuidado entonces con eso, la prueba de bombeo ahí va a ser su mejor amiga y sobre todo instalaciones de equipo, imagínense eso, es lamentable. Y otro problema, insisto con esto, con la tubería de PVC, es lo siguiente, el mal manejo, creo que ya hemos hablado de esto. El típico ejemplo que voy a ir a comprar mi PVC, voy con un pick-up, voy con un camión, agarramos todos los tubos de PVC, los amarramos ahí, pero ese amarre de ese tubo tiene que quedar muy seguro, ¿sí? Veamos que dependiendo la distancia de transporte, cuánto bache, cuánto agujero hay en las carreteras, y los tubos se van aplaudiendo todo el camino. Ploc, ploc. Cada bache va haciendo esto. Sí, se fue aplaudiendo todo el camino. Nos iba echando porras todos los tubos ahí. Cuando llegaron, ingeniero, aquí está la tubería, agarran los tubos, lo tiran al suelo, ¡plac! Pues no pasó nada. Y eso piensa uno. Dependiendo de la fabricación del tubo, puede que el tubo ya lleve algunas microfisuras y cuando usted le pone presión, empieza la filtración. Todo por un mal manejo de PVC. Y eso, por ejemplo, Isaac que preguntaba también, eso nos puede hacer mucho daño en la inundación de paredes. ¿Sí? Y eso va para todos. ¿Sí? Algunas oficinas ahí no están muy bien, ¿sí? Porque hay humedad. Si no es porque, digamos, dos cosas puede haber cuando hay humedad en una pared. Una es lo que le acabo de decir. La otra causa de humedad en una pared puede ser que está mal colocada la solera de humedad. Si la solera de humedad, ese bloquecito de concreto que lleva ahí sus varillas, quedó abajo del nivel del suelo, la humedad del suelo fácilmente se puede subir por porosidad y capilaridad en los vacíos, en las oquedades, en los poros del bloque. Si ese fuera el problema, pues ahí estaría más o menos hasta cierto punto un poco, pues no fácil, pero más accesible reparar eso. ¿Qué habría que hacer? Subir el nivel del suelo para que funcione la solera de humedad. A costa de que si ya instalé piso, o voy a colocar otro piso, o voy a colocar un piso encima del que está con un colchón de arena. ¿Sí? Por ahí puede ir esa situación. Dos potenciales asuntos que pueden generar humedad en la pared y en su momento mala instalación, digamos, de tubería de PVC puede generar esto. Y si se asienta la pared por la filtración de la mala instalación hidráulica, efecto colofón, efecto colateral secundario, resulta que la pared cayó sobre la tubería del drenaje, se terminó de romper y se terminó de hacer más grande el problema. Por ahí va toda esa situación. ¿Algo más con eso? ¿Alguna experiencia con eso? Fíjense que me llevaron a la práctica. Sí. Yo solo había tenido experiencia con que se había humedecido la pared de mi ducha, pero ahora porque en una ocasión la llave de paso de la ducha no cerraba, y yo estaba solo en casa y tenía eso de la pena de que iban a decir mis papás que la llave estaba buena y de repente no cerraba la llave y ya la había topado y le seguía dando vuelta a la llave para cerrar el paso y no cedía el paso. Resulta que yo vengo y yo digo, bueno, la llave está mal y como de empujarla con el pie, como que digamos que meter una tipo patada pero para empujarla y que la llave se cerrara, y rompí la llave, la quebré y se empezó a salir el agua por la llave y tuvimos que cerrar la llave de paso de la calle, romper la pared, quitar el azulejo y volver a comprar tubo, comprar llave. La cosa es de que al final compramos tubo, compramos llave, todo, ayudé a realizar la instalación con mi papá y todo. Y dijimos, pero Dios pegó, que sí, obviamente no quisimos tapar
porque esperábamos ver alguna fuga o algo, no vimos fuga, tapamos y usamos la regadera y todo. Y empecé a usar la regadera. A cierto tiempo empiezo a ver del otro lado de la pared una mancha blanca y con pena de que ahora había que romper otra vez, cortar más tubo, romper más grande lo que fue la pared, tener que desperdiciar más material, quitar más azulejos y pues bueno, más recursos al final, tiene razón, más recursos, porque todo se hizo más grande, cortar más abajo el tubo, comprar más grande el tubo, hacer más grande el agujero y pues se complicó, pero al final de todo eso pues ya la instalación quedó bien. Te tuve que comprar la llave. Fue una experiencia bien curiosa, pero sí es complicado ese tema de la humedad. Muchas gracias por compartir esto y gracias por la honestidad de hablar esto, porque nos quedamos en el libro fabuloso, podemos terminar esto fabuloso, pero ¿qué a la hora de aplicación? Es que esa es la cuestión importante que usted tiene que llevarse. Ahora, miren otra cosa con lo que está comentando aquí el compañero. Atención con esto. Otra cosa que es muy frecuente. Cuidado aquí, mis estimados ingenieros mecánicos civiles y en especial los mecánicos. Mucho cuidado cuando se esté haciendo la instalación de agua, de drenaje, de electricidad. ¿Para qué? Las tuberías pasen donde dice el plano. Las cajas de drenaje, las cajas sifón, trampas de grasa, queden donde dice el plano. Si uno no supervisa, ingenieros civiles, nos damos la vuelta y mano de obra hace lo que quiere. ¿Y dónde quedó a la hora de hacer una instalación, o de hacer una reparación de la instalación? ¿Dónde está el tubo? Lo que acaba de decir el compañero, tengo que romper por todos lados y adivinar. Entonces, mucho cuidado con eso. A veces en instalaciones industriales, por ejemplo, usted ingeniero mecánico es el encargado de mantenimiento, tiene que tener a mano los manuales de mantenimiento del equipo y digamos los planos donde está la tubería por cualquier reparación. Si en lo físico no cuadra con el plano, desde ahí usted ya va a tener serio problema. Y no lo quiero asustar. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado cuando se construya, ver que las cajas, la tubería, todo esté donde indique el plano. Supervisión. Ahí hay que ponerse fuerte, ¿sí? ¿Qué ingeniero? No, el plano lo pide aquí, para eso se le va a pagar. No va a ser lo que usted quiere. Vamos a seguir las instrucciones del plano con las especificaciones de material. Problema con los chorros, por ejemplo, algunos de baja calidad, muy poca vida útil, a veces se rompe la tubería, por ejemplo, se cayó un lavamanos, se rompió, digamos, la unión donde surte el agua, se empieza a salir todo el agua, se inunda toda la casa, y cuando yo voy a cerrar la válvula de paso, resulta que la válvula ya está algo vencida y sigue saliendo el agua. Qué complicado es eso, porque a veces suele pasar esa situación. Entonces diríamos que con esas válvulas de paso, si va a colocar válvula de cheque, pues por favor busque válvulas de buena calidad, porque en algún momento no cierra, hay una rotura, que se cayó un lavamanos, por ejemplo, no puedo hacer la reparación, porque por más que yo quiero cerrar ahí, la bendita válvula todavía deja pasar agua si es mucha la presión. Otra cuestión importante ahí. ¿Sí? No sé si eso le sirve a los demás de la clase. Sale por esta pregunta. Nos fuimos a trabajo de campo. Sí, que gracias. Muy bien, de acuerdo entonces. Javes, muy bien. Sale entonces por esto. Ya para ir terminando esto,
lo sigo molestando, si no nos va a dejar el bus. Ahora, si se recuerdan en armaduras, esfuerzos de compresión y tensión, los esfuerzos internos, ¿cuáles son los caudales internos? Por un lado. Si se recuerdan en diseño de armaduras, pues esto lo voy definiendo al inicio del problema, y el chiste con método gráfico de nodos, secciones, matrices, sistema de ecuaciones es calcular los esfuerzos internos, calcular los esfuerzos de compresión y tensión para hacer el diseño de qué espesor de sección va a llevar la costanera, va a llevar la madera. Ahora, cuando hago Hardy Cross distribuyendo con pérdida por fricción, los caudales internos son los que van paralelos a la tubería. Caudal interno paralelo a la tubería. Y es eso lo que yo tengo que diseñar en una red. Cuando ya calculo, diseño los caudales internos, pongamos aquí, caudal interno, paralelo al tubo, entonces, en función de esto, tengo el diámetro de la tubería. Así como en armaduras, en función del esfuerzo de compresión, tensión, puedo hablar si lo hago en madera, por ejemplo, de 2 por 4 pulgadas, en metal si voy a colocar una costanera de 2 por 3 pulgadas, en base a esos esfuerzos internos paralelos al elemento. Aquí en redes de agua, con los caudales internos paralelos a la tubería, yo voy a contestar si voy a colocar tubo de 4 pulgadas, tubo de 2 pulgadas, tubo de 6 pulgadas. Eso es lo que voy a hacer con esos caudales internos paralelos a la tubería. ¿Sí? No sé si está clara esa idea. Si la entendieron, enhorabuena, porque de eso ya depende todo el diseño que vamos a hacer ahí. Sí, gracias. Vale. ¿Qué pasa con la red de drenaje? Bueno, antes de ir al drenaje, pasemos a otra cosa. Si fuera electricidad, igual, necesito una acometida para la red. ¿Cuánto necesito de la subestación? ¿Cuántas subestaciones necesito para distribuir aquí, en el ingreso? Por cantidad de viviendas también voy a calcular, digamos, la cantidad de kilovatios y todo eso, que al final lo que me va a llevar, como tengo un voltaje definido, ¿sí? Tengo un voltaje definido, me lleva al consumo mensual, por ejemplo, de cuántos amperios. Y esos amperios es el caudal. ¿Cuánta corriente? ¿Cuánto de corriente me estoy consumiendo? ¿Sí? Por eso, digamos, en algunas etiquetas vemos que, por ejemplo, una plancha que 15 amperios o cosas así, es, digamos, como quien dice su consumo. Entonces, igual, lo que yo tengo que hacer es, muy bien, ya tengo las cargas del sector, ya tengo la subestación, las cargas del sector, aquí están mis transformadores, ¿sí? Ya tengo que ir viendo cuántos usuarios tengo capacidad de instalación, ¿sí? Y en base a esa capacidad de instalación, entonces, tengo que calcular la cantidad de corriente que va paralela al alambrado, ¿sí? Corriente interna paralelo al elemento, corriente interna paralelo al alambrado. En base a esa corriente, pues ya más o menos manejo un estándar, por ejemplo, de calibre de alambre, ¿sí? Ya para un diseño más específico de una vivienda, pues aquí tengo esto, aquí tengo lo otro, digamos, en especial ingenieros mecánicos en maquinaria, aquí tengo un equipo de estas características, allá un equipo de la otra característica, este consume tanto, aquel consume tanto, bueno, con aquel me funciona bien con alambre número 10, este sí va a consumir más, voy a necesitar, por ejemplo, alambre número 8, por decirle ejemplo,
ya voy calculando en función de la demanda de corriente el calibre del alambre. ¿Sí? Y eso a veces nos puede quitar el sueño. ¿Sí? Ahora miren una cosa. Armaduras, red de agua, como esta, factor común. Los cálculos de los esfuerzos de los caudales internos, ojo con esto, pertenecen a los números reales. Lo que nos quita el sueño en ingeniería eléctrica 1 y 2 es que para cálculos de mallas, que es la mismísima idea, el cálculo pertenece a los números imaginarios. Recuérdense que, por ejemplo, la parte, digamos, numérica, el A más menos el BI, por ejemplo, el número imaginario, ese A, por ejemplo, muy bien podría funcionar para la resistividad, ¿sí? El más, por ejemplo, podría funcionar para un capacitor, ¿sí? Y el menos para un inductor. Al final tengo que calcular, digamos, si lo quieren, la componente imaginaria y la componente real, donde va, digamos, la integración de resistividad, la integración de capacitancia, la integración de inductancia, nos da para el circuito la impedancia, la letra Z, ¿sí? Entonces ahí lo que se vuelve a veces complicado es que tengo que trabajar con números imaginarios. Pero el concepto de distribución de electricidad viene de distribución de agua. Se prestaron las ecuaciones de distribución de agua para distribución de electricidad, pero paradójicamente por costo se hace simulación de redes de agua con circuitos eléctricos, al revés. ¿Sí? Entonces, ojo con estos conceptos. La red de drenajes, lo que va a pasar es lo siguiente. Igual que la red de agua, un poco más sencilla, los puntos de consumo es al revés. ¿Cuánto voy a botar al nodo? ¿Cuánto voy a botar al pozo de visita? De todos modos tengo que calcular, digamos, los caudales internos, y aquí tengo que buscar el punto más bajo, la cota más baja, puesto que generalmente funciona esto por gravedad. En nuestro medio se hace así por costo. No quiere decir que en algún momento se pueda bombear drenaje. Si tengo suficiente recurso, puedo bombear drenaje. ¿Sí? Por ejemplo, una cosa curiosa, los que han ido a Estados Unidos, a veces, digamos, cuestión de talla física, perdón lo que voy a decir, un inodoro o una taza común y corriente, para gente que tiene a veces el doble de talla de nosotros, pues claro, el aparato digestivo es mucho más grande, y a veces, digamos, es más factible, disculpe que lo diga así con estas palabras, que de una sentada se tapó la taza. Entonces, a algunos de esos equipos se les instala una pequeña bomba en el tanque para que el agua entre a presión, ¿sí? Por esos problemas, ¿sí? Por gracioso que se oiga, sí, al sanitario, donde va el tanquecito, donde acciono la palanca, también va una pequeña bombita que le da más fuerza al agua, puesto que es más la cantidad de desecho, más probable que se vaya a tapar eso. Entonces mejor le doy un poquito de energía de bomba al tanque. Pues sí, puede funcionar eso. Entonces, el drenaje, los puntos de consumo es cuánto voy a botar en los pozos de visita, y al final lo que tengo que integrar no es el ingreso. Digamos que está aquí el punto más bajo. Lo que voy a integrar aquí va a ser el egreso. Aquí tengo que calcular el egreso. ¿Cuánto voy a sacar de acá? De aquí tengo que ver ahora por ley, por ejemplo, a nivel de municipalidad, e incluso, digamos, cuestión de fábricas, cálculo de planta de tratamiento, ¿sí? Para regresar el agua, idealmente como la encontré en la naturaleza, ¿sí?
Comentarios con esto, estamos llegando a las 9:10, pero es una cosa conceptual muy importante. ¿Alguna experiencia con esto? Antes que nos deje el bus. Bueno, entonces muy bien, vamos a empezar a hacer algunos cálculos numéricos próxima clase para empezar a integrar esta cuestión de cálculos y ya van a ver cómo va a ingresar ahí en esto, en el Hardy-Cross para agua, cómo va a ingresar aquí la ecuación de Hazen-Williams para la distribución y cálculo de los caudales internos. Va a ser la otra aplicación. Otra aplicación que tenemos que ver con Hazen-Williams, por ejemplo, bombeo, ¿sí? Y después sistema equivalente de tubería, que son las que vamos a ver en el curso. Bueno, entonces les deseo una feliz noche, un buen descanso, una buena cena. Y muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche. Muchas gracias, Inge, igualmente. Feliz noche. Feliz noche, con permiso. Gracias.